Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Hoy continuaremos con la serie que hemos titulado La oración que conmovió el trono de Dios y entramos al verso 18. Y el tema de esta noche es enviados al mundo, enviados al mundo. Como todos sabemos, amados hermanos, el plan eterno de Dios involucra a sus criaturas. Cada una de las criaturas de Dios estamos involucrados en su plan. Por esta razón, amado hermano, Dios ha utilizado a sus criaturas para manifestar su voluntad en la tierra. En el pasado, Dios utilizó a seres angélicos para enviar mensajes a la humanidad. Si usted me acompaña a Daniel capítulo 9, verso 21, aquí está orando el profeta y dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con gran presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Todos recordamos ese pasaje de los evangelios donde este mismo ángel Gabriel viene y da la anunciación a María acerca de que tendría el privilegio de ser llamada una mujer llena de gracia por albergar en su vientre al Hijo de Dios. También Dios utilizó en el antiguo pacto a hombres escogidos y aún a su propio Hijo para dar a conocer la verdad. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 se nos enseña: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que tenemos una máxima, hermano, hermana, y es que Dios envía mensajes a la humanidad. Vemos a lo largo de toda la Escritura a Dios hablando, Dios enviando mensajeros, y es siempre Dios el que establece la comunicación hacia los hombres. Por una sencilla razón, nosotros no podemos llegar directamente a la presencia del Señor. El hombre no tiene la capacidad para discernir lo que Dios desea que hagamos. Y por esa razón el Señor ha enviado mensajeros para compartir su verdad a nuestras vidas. En el antiguo pacto vemos cómo los hombres que eran escogidos por Dios eran primeramente comisionados para hacer alguna labor en la tierra. Luego Dios le daba poderosas señales a estos hombres que autenticaban que en verdad habían sido enviados por Él. También recordamos al famoso profeta Elías, quien fue enviado a confrontar a Acab. Acab era un malvado rey que había desviado el corazón de Israel hacia ídolos paganos de los pueblos vecinos de Israel. Y Dios estaba muy molesto contra este rey y su malvada esposa Jezabel. Y Dios se propuso hacer juicio a Israel, y por eso envió a su profeta para que diera un mensaje, y este profeta dio el mensaje y fue acompañado de una señal. Vamos a Primera de Reyes capítulo 17 versos 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, aquí viene el mensaje: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit,
que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y volvió junto al arroyo de Querí, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En Santiago dice que duró 3 años y 6 meses sin llover, una señal poderosa de que el mensaje venía de Dios. También recordamos cuando Dios envió a Josué a una batalla contra los amorreos. Dios lo envió a luchar, le dijo a Moisés: van a ir a pelear, a Josué van a ir a pelear, vayan. Y ellos se alistaron, y antes de iniciar la batalla el Señor dio las señales. La primera señal fue que Dios mismo peleó y prácticamente destruyó esos ejércitos amorreos. Pero cuando la batalla arreciaba, Dios dio su segunda señal. Vamos a leerlo en Josué capítulo 10, verso 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué 10, 10 al 14. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Ben-Hor, y los hirió hasta Azeca y hasta Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Hor, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que hirió Israel y mataron a espada. Entonces aquí vemos una señal. Dios lo envía a la batalla, y luego vemos a Dios lanzando grandes piedras desde el cielo y acabando con prácticamente todo el ejército. Pero ahí sencillamente no terminó la señal de Dios. El verso 12 nos describe: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Así que los enviaba a la batalla, y la señal es que él peleaba por su pueblo. Así que, como vemos, cuando Dios envía a alguien, le da primero un mensaje y luego autentica su mensaje. Cuando llegó la hora de enviar a su hijo a la tierra, como el profeta de Dios por excelencia, Dios le dio una comisión clara a su hijo. Esta comisión que dio a Jesús era la comisión más importante de todo el universo, de todos los tiempos. Jesús debía venir a la tierra a anunciar la buena nueva de salvación a los hombres. Pero para poder anunciar esto, su mensajero divino debía hacerse hombre. Por eso Jesús tuvo que despojarse de su deidad, y luego de dar el mensaje de Dios, él debía morir. Por eso tomó forma de hombre, porque como Dios no podía morir, pero como hombre sí. Así que Jesús se encarnó, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es, amados hermanos, lo que quiere decir estas palabras de la oración intercesora del Señor en Juan 17, 18: como tú me enviaste al mundo. Allí iniciaremos el estudio de esta noche. Estaba confirmado, iglesia, que Jesús, el Hijo de Dios, era lo que habían dicho los profetas de la antigüedad, descendería del cielo, porque era la voluntad del Padre
Y por eso Jesucristo, cuando habló en esta tierra acerca de su procedencia, como se registra en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, dijo el Señor. No fue que Jesús un día quiso venir y dijo, bueno, no tengo nada que hacer, aquí en el cielo voy a descender. No, Él fue enviado, y fue enviado en el nombre del Padre. Él era el Mesías prometido por Dios para su pueblo. Él fue ese Mesías y ese profeta del cual habló Moisés a los israelitas en Deuteronomio 18:15, y esta es una promesa mesiánica que se cumplió en Cristo. Estas palabras fueron las que dijo Moisés antes de morir. Él dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Hablando de Cristo, apuntando al Señor que vendría. ¿Se ha preguntado usted, tal vez, por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Jesús lo dijo, que había sido enviado por el Padre. ¿Se ha preguntado usted para qué envió el Padre al Señor a esta tierra? ¿Por qué le pidió dejar su trono y su gloria eterna para encarnarse? ¿Por qué se despojó Jesús de su deidad? ¿Por qué se hizo hombre y por qué en condición de hombre permitió morir como siervo en una cruz? Pues la Biblia nos responde, iglesia, las razones por las cuales el Hijo de Dios hizo esto. Primeramente, la Biblia nos enseña que Jesús vino a la tierra porque esa era la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, verso 38, el Señor Jesucristo da un mensaje directo acerca de por qué vino. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que Jesús claramente había sido un enviado del Padre. De allí sus palabras donde Él dice, como tú me enviaste al mundo, en Juan 17:18. Tú, fue el Padre el que lo envió a este mundo. Cumpliendo la voluntad del Padre, iglesia, Jesús obedeció hasta la muerte. Fue tal su obediencia al Padre que la noche misma que fue entregado, cuando ya se acercaba la hora de su sacrificio, Él oró de esta forma, según registró Mateo capítulo 26, verso 42. Otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío. Él sabía que el Padre lo había enviado, pero aún así oró, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esto nos deja una gran lección, iglesia. Cuando usted hace algo en su vida, ¿está seguro de que es la voluntad del Padre? Cuando usted se propone emprender algo, ¿está usted totalmente seguro que Dios quiere que eso suceda? Recuerde que Dios a usted lo compró a precio de sangre. Que ya no soy vuestro, dice el apóstol Pablo. Que usted y yo somos propiedad de Dios. Y cuando uno es propiedad de otra persona, pues sencillamente uno no tiene toda esa apertura para hacer lo que uno piensa, crea o siente. Jesús obedeció a su Padre. Él vino porque era la voluntad del Padre. Bueno, ¿y a qué vino? ¿A qué fue enviado? Es la siguiente pregunta que seguro usted quiere responder. El Señor fue enviado por su Padre, primeramente para que lo que estaba escrito en el antiguo pacto, esto es en el Antiguo Testamento, se cumpliera en Él. En Mateo capítulo 5, verso 17, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar, para quitar, para suspender. Eso significa abrogar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Recuerde que el Señor Jesucristo vivió en los tiempos de la ley. Y Él vino para que
lo que habían escrito esos profetas de la ley se cumpliera en él. Era necesario que él naciera de una mujer virgen, era necesario que él naciera en Belén, era necesario que él huyera a Egipto y que después fuese llamado de Egipto, era necesario que fuera a Galilea de los gentiles, era necesario que Jesús creciera y se fortaleciera, era necesario que Jesucristo, llegado el momento del llamamiento, viniera hasta las aguas del Jordán y fuera bautizado por Juan el Bautista. Era necesario que Jesús fuese confirmado por la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Era necesario que Jesús fuera ungido, totalmente ungido con el poder del Espíritu Santo para hacer todas esas demostraciones de poder. Era necesario que él escogiera a sus discípulos, a sus apóstoles, y era necesario que uno de ellos lo vendiera por 30 piezas de plata para que se cumpliera la escritura y se perdiera como estaba escrito. Así que Jesús no vino para quitar la ley en su tiempo, él vino para que la ley se cumpliera en él, y por eso murió en una cruz, y por eso cargó todos los pecados del pueblo de Dios y se hizo maldición, y por eso él murió, y por eso fue sepultado, y por eso resucitó al tercer día, y por eso luego ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de donde ha de venir en su segunda venida. Y todo eso debía cumplirse y estaba escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. Entonces él vino para cumplir la ley, pero una vez él satisfizo toda la demanda de la ley, hasta allí llegó la ley y se fijó un nuevo pacto. Cada una de las profecías dadas por Dios sobre sus hijos, su hijo, se cumplieron. En todo momento Cristo estuvo haciendo la voluntad del Padre y cumpliendo lo que se había escrito de él. Durante su ministerio terrenal, Jesús también cumplió el propósito de su venida. Él fue enviado a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Lucas capítulo 5, verso 32 se nos enseña: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es parte del mensaje que Jesús traía, por lo cual fue enviado. Él vino a decirnos a nosotros, los pecadores, que teníamos que arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios, quien sería amplio en perdonar. Jesús fue enviado por el Padre a traer juicio a los que lo rechazaron. Juan 9:39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Esto es, aquellos que se creían justos, que creían que tenían toda la visión de la verdad. Los religiosos de su época fueron cegados a la venida del Señor para que se perdieran. Pero los despreciados, los marginados, los pobres, los pecadores, le fueron abiertos los ojos para que creyeran y fueran salvos. Jesús fue enviado por el Padre desde el cielo para traer una buena noticia, y eso significa evangelio, la buena nueva, una buena noticia, como lo había profetizado Isaías en Lucas 4:17, cuando en un día de reposo se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él fue enviado para traernos esa buena noticia de que hay esperanza de salvación, de que este mundo aún tiene una oportunidad de ser salvo si cree en Él.
Él vino a pregonar, iglesia, que todo aquel que esté quebrantado en su corazón, Él lo puede sanar. Por eso Él da paz. Y no importa las situaciones que usted y yo enfrentemos, cuando recibimos a Cristo, su paz llega a nuestro corazón y podemos sobreponernos, no importa la circunstancia que enfrentemos. Además de esto, Él ha sido enviado a pregonar libertad a los cautivos. Un pregonero en la antigüedad era alguien que iba con voz en cuello gritando. Sobre todo los reyes daban algún tipo de mensaje para el pueblo y ellos iban diciendo: el rey ha dicho, el rey ha dicho. Y llegaban a las plazas y todo el mundo se reunía para escuchar al pregonero. Pues Cristo ha sido también enviado como pregonero. Es un pregonero de libertad a los cautivos. Él ha venido a decirnos que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Somos libres. Éramos ciegos, pero Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora podemos verlo. Y podemos ver con toda claridad y precisión a nuestro Señor. Y podemos ver su rostro. Y podemos ver la verdad de su palabra. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que el enemigo, hermana y hermano, a través del pecado los tiene casi que cautivos. Y que no pueden moverse. Una persona oprimida es una persona atormentada, una persona que sufre. Él vino a predicar, y eso se llama gracia, el año agradable del Señor. Simbólicamente es el periodo desde que se cumple todo en Él hasta que Él venga. Estamos en la gracia. Somos salvos por gracia, no por obra, solo por la fe en Él. Es el tiempo agradable del Señor para con sus escogidos. Al cumplir la ley y morir en la cruz, hermanos, Jesús cumplió el propósito por el cual fue enviado por el Padre, porque Él pudo salvar lo que ya estaba perdido. En Mateo capítulo 18, verso 11, dijo el Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Usted y yo no teníamos esperanzas más que de ir al infierno. Pero gracias a esa obra de la cruz, usted y yo hoy no solo tenemos esperanza, es una realidad, porque Romanos 8:1 nos dice: y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hoy ya no hay condenación. Estábamos perdidos, no teníamos esperanzas, ninguna alternativa ni oportunidad de salvarnos, de escaparnos de la ira de Dios. Pero el Hijo del Hombre vino para salvar lo que ya estaba perdido, esto es, a usted y a mí. Él salvó lo perdido cuando vino, porque al morir y resucitar, Él venció la muerte, venció a Satanás y venció al pecado para siempre. En Isaías 25:8 se hablaba de lo que pasaría cuando el Mesías venciera en la cruz. Isaías 25:8: destruirá la muerte para siempre. Y eso fue lo que aconteció con Cristo. Cuando Él resucitó, podemos decir como Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y como el pecado también fue vencido, ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. No importa si morimos físicamente, en Cristo ya viviremos eternamente y para siempre. Con la victoria de Cristo en la cruz, en Colosenses capítulo 2, verso 15, se describe su victoria.
sobre las fuerzas del mal. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús fue clavado en esa cruz, en ese madero, y cuando Jesús murió, hubo un grito de victoria sobre las fuerzas del mal. Que al morir con su sangre nos limpió del pecado. En Juan capítulo 1, verso 29, fue declarado. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amados hermanos, Cristo fue enviado a la tierra por el Padre y a su venida estableció un nuevo pacto en su sangre, un pacto entre Dios y su pueblo santo. En Mateo 26, 28, Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9, 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Hebreos 8, 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que con Cristo, cuando Él vino a la tierra, al ser enviado, también vino para firmar un nuevo pacto con su sangre. Y con su sangre en el nuevo pacto nos ha redimido, iglesia. Ahora nosotros ya no hacemos parte del antiguo pacto, por eso no hacemos esas ceremonias que hacían los sacerdotes levitas, porque ese pacto ya se envejeció, está dado por viejo y fue sustituido por el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que dice el escritor de Hebreos 8:6, es mejor pacto porque a ellos se les prometió una herencia en esta tierra que un día será destruida, pero a usted y a mí se nos ha prometido una herencia en la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, esa hermosa ciudad de calles de oro, esa hermosa ciudad de Dios que nunca perecerá, que nunca dejará de ser, en una tierra nueva donde morará la justicia y veremos a Dios cara a cara. Eso es lo que se nos ha prometido a nosotros y es mejor que lo que prometieron a los del primer pacto. Por eso, y la mayor de las bendiciones que trajo Cristo al venir, al ser enviado y al vencer, es el regalo invaluable de la vida eterna. En Juan capítulo 5, verso 24, dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, cuando usted y yo leemos Juan capítulo 3, acompáñeme allí, es uno de los versos más citados. Desde el verso 15 en adelante dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la verdad y esta es la buena noticia, que el Padre envió a su Hijo a esta tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que reciba el don, el regalo precioso de la vida eterna. Cristo vino a darnos la buena noticia. Él es la buena noticia. En Él hay salvación, en Él hay perdón, en Él hay sanidad, en Él hay redención, en Él hay vida y vida en abundancia. Pero no solo fueron sus palabras, como lo hizo con todos los hombres del Antiguo Testamento. Cuando Dios envió a su Hijo, lo autenticó también, enviando con Él señales. Al igual que todos los enviados del antiguo pacto, Dios hizo señales, maravillas y prodigios y milagros únicos durante el ministerio del Señor. Por eso Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo encarnado, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Habla de un testigo presencial, de alguien que estuvo allí, alguien que vio operar el poder de Dios y la gloria de Dios, y vimos su gloria. Todos los que estaban con Juan, todos los discípulos, vimos en plural, muchos testigos, y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Manifestó su gloria. Pero gracias a eso, el hombre perdido, usted y yo, escapamos de la condenación eterna cuando pusimos nuestra fe en Él, cuando creímos en Él y en su obra. Escapamos de ese destino tan terrible que nos aguardaba. Él cumplió todo, como enviado fue fiel. Y cuando cumplió su comisión en la tierra, nuevamente fue llevado al cielo, de donde había venido, de donde había sido enviado, para retomar la gloria que había tenido con el Padre antes que el mundo fuese. Yo creo que no hay duda. En Juan 17, 18, en la parte A de este verso, cuando dice: como tú me enviaste al mundo. Creo que todos estamos convencidos de que el Padre lo envió, de que testificó con señales, prodigios, maravillas, que fue autenticado por la voz del Padre, que lo reconoció públicamente 2 veces: este es mi Hijo amado. Y fue autenticado por el propio Espíritu Santo, que siendo Espíritu permitió que se viera en una forma como de paloma. Y después testificó con su poder, sanando, expulsando demonios, controlando la naturaleza, vientos y mares, resucitando de los muertos. Mas la noche que Jesús fue entregado, no solo recordó que Él mismo había sido enviado por el Padre, sino que Él ahora iba a enviar, a comisionar a sus discípulos. Y esta es la siguiente parte de este verso: como tú me enviaste al mundo. Ahora Él iba a hacer algo igual. Así yo los he enviado al mundo. Él iba a enviar a esos 11 hombres. Ya no estaba con ellos Judas, por eso no eran los 12. Ese grupo Él los iba a enviar. Después, con los años, Él enviaría otro apóstol más, el apóstol Pablo, el último, como un abortivo, dijo Pablo. Se me apareció a mí, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dijo Pablo, de ser llamado apóstol. Y envió a esos hombres por el mundo. Cuando el Señor dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, Cristo en sí hizo una petición al Padre.
que sus discípulos continuaran su obra en la tierra. Note usted que Cristo no pidió para que sus discípulos fueran quitados del mundo y trasladados al cielo con Él, sino que mientras Él sabía que se acercaba a su hora de llegar a la cruz, Él pedía al Padre que sus discípulos fueran enviados al mundo. Ese mundo que lo blasfemó, ese mundo que lo persiguió, ese mundo que no creyó en Él, ese mundo hostil. A ese mismo mundo Él pedía que sus discípulos fueran. En su proceso, los discípulos serían santificados, llenos del poder del Espíritu Santo, y luego serían testigos fieles. En Juan 17, 15 al 17, lo dijo el Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado hermano y hermana, por las palabras de Cristo, podemos concluir que solo los creyentes que han sido santificados en la verdad están listos para ser enviados al mundo. Tal como el Padre envió a su Hijo al mundo para hacer su voluntad, esa noche Jesús dirigió sus palabras a esos 11 que le acompañaban. Esa noche Jesús pondría las bases de lo que sería la ordenanza que hoy conocemos como la Gran Comisión. Y luego de que pasó esa noche, luego de que Él fue tomado cautivo y llevado donde los religiosos, luego de que fue juzgado por Poncio Pilato y que fue condenado, y luego de que Él murió, Él resucitó. Pero justo antes de ser llevado al cielo, sobre la cima del Monte de los Olivos, donde se encontraba un pequeño poblado llamado Betania, allí Jesús volvió a recordar estas palabras, y fue allí donde Él da la orden y los envía. Él se iría, ya cumplió el propósito de su llamado, de su venida a la tierra, pero su obra no se detendría. Ahora Él iba a enviar, como dijo: así yo los he enviado al mundo. Ahora se iba a cumplir lo que Él había pedido. Y por eso en Mateo 28, 18, Jesús se acercó, esto es antes de ascender, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí es donde los envía. Por tanto, id. El verbo ir aquí está formado en un imperativo, o sea, es una orden, id. Es como si un militar de alto rango le dijera a un soldado: vaya. Por tanto, como tiene todo el poder, pues tiene toda la autoridad para ordenar. Y por eso Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero tenemos que ir y hacer discípulos. Muchos les gusta esa parte final. Ay, el Señor dice que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, y solo sí, usted va y hace discípulos. Él lo va a acompañar, Él lo va a respaldar, Él no le va a dejar solo ni sola. A eso nos envió el Señor. Así yo los he enviado al mundo. Esta es la orden. A esto es que nos ha enviado Cristo: a ser discípulos a todas las naciones, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles que guarden las cosas que Él nos mandó. Todo lo que Él dijo que teníamos que hacer, hay que enseñarle a los discípulos que lo hagan.
no lo que a mí me parezca. El Señor envió a sus discípulos, yo los he enviado al mundo. Como he narrado en el libro de los Hechos, una vez llenos del poder del Espíritu Santo, los enviados de Cristo, sus discípulos fueron y dieron testimonio, se convirtieron en heraldos fieles de la verdad de Dios y de Cristo, y lo hicieron en medio de un mundo que los rechazaba. De la misma forma como Cristo fue enviado por el Padre para padecer en esta tierra, en la misma forma Cristo envió a sus discípulos y autenticó también que eran sus discípulos, que eran sus enviados, porque estos hombres de Dios hicieron señales, prodigios que no hacían ningún otro hombre sobre la tierra, y fijaron una doctrina inalterable que conocemos como la doctrina de los apóstoles. En Hechos capítulo 5 verso 12, acompáñeme allí por favor. Dice la Escritura: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Así que los enviados por Cristo iban a ser discípulos. Dios los autenticó con señales, y producto de esa palabra poderosa y del operar del Espíritu Santo en esos hombres, ¿qué pasó? La iglesia empezó a crecer. Ellos le cumplieron a aquel que los envió, esto es al Señor Jesucristo, como Cristo cumplió a aquel que lo envió, esto es al Padre. Estos hombres le cumplieron a Cristo cuando Él los envió. Ahora Cristo te invita a ti y a mí. Estos hombres hicieron lo que les enviaron a hacer, perdieron su vida en ello. Dejaron estas doctrinas preciosas de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento y que marcan hoy el camino que sigue todo creyente. Pero ahora es nuestro momento, iglesia. Hemos sido enviados por el Señor al mismo mundo donde fueron enviados Pedro, Juan, Jacobo, Mateo. Pero no fuimos enviados al mundo para hacernos parte del mundo, no se confunda, ni tampoco para amar al mundo, porque si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16, léalo en su casa, memorícelo en su casa, y un día de esto lo pregunto en un culto de enseñanza. Debemos declarar que el mensaje de Cristo es verdadero, que la doctrina apostólica es inerrante e inalterable. En nuestros días ya no necesitamos grandes señales para que crean en Dios, porque la mayor señal de todas fue dada por Dios mismo cuando envió a su propio Hijo a la tierra a morir para salvarnos, y cuando lo resucitó al tercer día. Si alguien no cree en esa señal, no creerá en nada. Ante los ojos del mundo, hermanos, la verdad de Dios ha sido manifestada en la vida y obra de Cristo, y nosotros somos testigos de que esta palabra es verdad. Ahora nos toca a nosotros ir al mundo y dar testimonio de la verdad, esa verdad que se nos ha confiado y en la cual creemos. No voy a mentirle, hermana y hermano. Cuando usted se disponga a ir al mundo a ser discípulos como Cristo lo ordenó, sufrirá, será calumniado, será menospreciado, padecerá persecución, y algunos serán muertos, como dijo el Señor en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Cuando usted diga que es
perverso que un hombre se case con otro hombre. Usted será señalado. Cuando usted señale que una mujer y otra mujer no constituyen una familia, usted será señalado, será acusado. Le dirán que usted es un intolerante, que es un arcaico, que usted es una persona poco inclusiva y que usted mereciera ir a la cárcel. Y si trabaja en una empresa, hasta lo despedirán. Pero somos enviados por Cristo a este mundo. Somos la única esperanza que tiene este mundo de ser salvo. Solo nosotros conocemos la verdad. Solo nosotros podemos ser testigos de lo que hemos visto y oído, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de la transformación que Él hizo en nuestro ser. Por eso solo nosotros somos testigos válidos para ir y decir la verdad al mundo que se pierde. Y mientras el que tiene la verdad, el verdadero cristiano, calla, el sectario sale a las calles e inunda las calles de mentira. Somos los enviados del Señor Jesucristo. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo, si es que le obedecemos. Sabiendo que Cristo está con nosotros, eso debiera ser suficiente para infundirle valor, infundirle esperanza y deseo de servirle. Por lo tanto, cuando hacemos su obra, debemos recordar que estamos cumpliendo la petición que Cristo hizo al Padre la noche que fue entregado, cuando orando dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.